Bueno, buenas noches. Si alguno no vino a la clase del viernes, mi nombre es Federico y soy quien va a estar a cargo de este grupo de programación 1. ¿Tá? Tenemos a los compañeros de OpenThink que van a estar filmando el curso este semestre, ¿sí? Así que bueno, sonrían para la cámara. Igual la cámara me enfoca a mí, o sea que en definitiva ustedes tranquilos. Bueno, esta semana vamos a trabajar en la parte de componentes básicos, ¿tá? Que es algo así como el ABC, los primeros pasos necesarios para poder empezar a escribir programas. ¿Tá? Hoy vamos a trabajar cuestiones de cómo se estructura un programa en Pascal. Vamos a ver las cuestiones más básicas de sintaxis para empezar a dar nuestros primeros pasos, ¿sí? Y la clase que viene vamos a trabajar un poquito la parte de entrada y salida. O sea, la parte en la cual el usuario le ingresa datos al programa y la parte en la cual el programa le despliega resultados al usuario. ¿Ah? Ya están publicados los materiales de esta semana. Vamos a trabajar en los prácticos 1 y 2. No sé si ya han estado mirando los prácticos. ¿Tá? Van a ver que los prácticos tienen muchísimos ejercicios, un montón. ¿Tá? El promedio es entre 1 y 2 prácticos por semana dependiendo del tema. ¿Tá? Como yo les había mencionado, nosotros en clase vamos a trabajar con unos poquitos ejercicios, pero es tarea de ustedes hacer mucho práctico fuera de clase. ¿Ah? Recordamos lo que dijimos la vez pasada. A programar se aprende haciendo. ¿Ok? Bueno, vamos a dedicarnos ahora un poquito a la parte de componentes básicos. Y vamos a empezar por lo siguiente. Lo que tenemos acá es nuestra visión de lo que es un computador. ¿Tá? A esta altura decir computador parece una palabra poco menos que precolombina. Pero la noción sigue siendo acertada. Es una máquina que computa, hace cómputo, hace cálculos. ¿Tá? Recibe datos de la entrada, el computador procesa esos datos. Ahí es donde nosotros vamos a meter la cuchara, porque vamos a ser nosotros los que escribamos los programas que procesan esos datos y escupen, producen, expulsan un resultado, una salida. O sea que a nivel conceptual eso es lo que hace un computador. Vamos a ver que existen distintos dispositivos de entrada posibles. ¿Tá? Nómbrenme dispositivos de entrada. El teclado, el mouse, el micrófono, la pantalla, ahora que está de moda todo lo táctil, ¿verdad? Tenemos una batería de dispositivos disponibles para ingresar datos de entrada a un computador. Nosotros dijimos que en programación 1 nos vamos a concentrar únicamente en cuál de ellos. El teclado. El único dispositivo por el cual en programación 1 ingresamos datos de entrada es el teclado. ¿Está bien? Bueno, nuestro computador va a procesar esos datos de entrada y va a producir una salida a través de algún dispositivo de salida. ¿Tá? Dispositivos de salida que conozcan. La impresora, la pantalla, ¿cómo? Los parlantes, ¿está bien? De toda esa batería de dispositivos de salida, nosotros nos concentramos en la pantalla, pero hablando de pantalla en el sentido de que lo que desplegamos es texto. Nada todavía de cuestiones visuales. ¿Tá? Pero lo que a ustedes les tiene que quedar, chiquilines y chiquilinas, es la noción de que a través de algún dispositivo de entrada yo le ingreso datos de entrada al programa, el programa los procesa y produce una salida que se va a emitir en algún dispositivo. ¿Ah? En este curso elegimos el teclado y elegimos la pantalla, ¿sí? Pero esas nociones, a medida que ustedes avancen en la carrera, se pueden generalizar a otros dispositivos de entrada y salida. ¿Hasta acá? Bien. Voy a ir y venir porque con esto de que me dejaron el teclado acá. Bueno, allí tenemos diferentes dispositivos de entrada y salida que ya estuvimos nombrando. Y el computador también está integrado por estas dos cosas: la memoria y la unidad central de proceso. ¿Ah?
Vamos a ver que hay dos tipos de memoria, están las memorias internas, están las memorias externas. A efectos de programación 1, esa distinción no nos importa demasiado. Simplemente vamos a tener una memoria y la memoria va a ser el lugar en el cual van a vivir las variables de nuestro programa. ¿Qué era una variable? Medio que lo dijimos por arriba la vez pasada. Un espacio reservado de memoria cuya función es ¿cuál? Guardar cuánta información. ¿Cuántos valores podíamos guardar en una variable? Dijimos que uno solo. Más adelante vamos a ver unas variables especiales que permiten almacenar varios valores juntos. Pero de momento cada variable soporta un único valor. Vamos a volver hoy mismo a la noción de variable. Bueno, las variables que maneja nuestro programa van a vivir en la memoria. ¿Tá? Y quien se encarga de ejecutar las instrucciones de nuestro programa va a ser la UCP o, como está popularizado en Uruguay, la CPU. ¿Está bien? Esas son las nociones de computador que tenemos que tener claras. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Bueno, acá explica un poquito lo que sería los componentes que integran la CPU. Tiene una parte que se llama unidad de control, que es la que se encarga de ir cargando una a una las instrucciones del programa y ejecutándolas. Vamos a ver que dentro de esas instrucciones nosotros vamos a realizar operaciones aritméticas y lógicas. La parte que realiza el cálculo de esas operaciones es otra parte de la CPU, que es la unidad aritmética y lógica, que no nos interesa mucho profundizar en estos temas. De hecho, ustedes van a tener cursos de arquitectura de computadores donde se van a entretener de lo lindo con estas cuestiones. Simplemente saber que hay una CPU, que la CPU tiene diferentes partes y que es la responsable de ir ejecutando las diferentes instrucciones, las diferentes operaciones de los programas que nosotros escribamos. Lo que nos interesa en programación 1 es escribir los programas. ¿Ah? Luego, aparece un elemento sumamente importante, el compilador. ¿Ah? El compilador va a ser nuestro traductor entre el programa que escribimos nosotros y lo que el computador es capaz de ejecutar. ¿Ah? Lo que vamos a llamar el programa ejecutable. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de algoritmos y estuvimos hablando de programas. ¿Qué era un algoritmo? Una serie de pasos para resolver un problema. Una serie de pasos para resolver un problema. Que, exactamente, es una serie de pasos que en un tiempo finito me resuelven el problema. ¿Tá? Bien, si yo a ese algoritmo lo escribo utilizando un lenguaje de programación, entonces ese algoritmo pasa a llamarse programa. Y el programa se escribe usando lo que se conoce como un lenguaje de programación de alto nivel. Pascal, así como otros lenguajes de programación, se dice que es de alto nivel. ¿Qué significa que sea de alto nivel? Que las instrucciones que nosotros escribimos, ¿tá?, se parecen más a la manera en la cual las personas piensan. ¿Sí? Pero el computador no piensa, entre comillas, en esos términos. El computador piensa en términos de lo que son instrucciones de bajo nivel, en términos de ceros y unos, código binario. ¿Ah? Entonces es necesario traducir el texto del programa que nosotros escribimos en Pascal, ¿sí?, en un programa ejecutable que es el código binario. Y de eso se encarga el compilador. ¿Ah? Más adelante en la carrera van a ver que hay lenguajes compilados, hay lenguajes interpretados, que no es exactamente lo mismo. Hay algunos lenguajes que son una mezcla entre compilado e interpretado. No nos interesa demasiado profundizar en eso todavía. Lo que nos interesa ahora es que el lenguaje que vamos a usar nosotros es un lenguaje que se compila. El compilador es otro programa, bastante complejo de elaborar, por cierto, ¿tá?, que se encarga de tomar el texto de mi programa escrito en Pascal y traducir eso a un código ejecutable que el CPU sea capaz de comprender. ¿Está bien?
Un compilador, de hecho, tiene muchas etapas. Una de ellas es chequear la sintaxis del programa. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que el programa tenga un error de sintaxis? ¿Cómo? Tiene un bug. No, eso no es tiempo de ejecución. El bug es en tiempo de ejecución. ¿Un error de sintaxis es lo mismo que un error en tiempo de ejecución? No, el error de sintaxis, ¿qué significa? Que hay algo mal escrito. Hay algo sintácticamente inválido, entonces el compilador lo detecta y lo reporta como un error. De hecho, como ser sintácticamente correcto y luego no cumplir con el resultado. Eso aparte. Pero si tiene un error de sintaxis, la compilación me la detecta. En ese caso, ¿se llega a producir el ejecutable? No. ¿Qué tengo que hacer? Corregir el error de sintaxis, ¿tá? Y probablemente después de 1, 2, 3 pasadas del compilador, ese programa no tenga errores de sintaxis. Ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Va a compilar y se va a generar un ejecutable. ¿Y eso me da garantías de que se ejecute correctamente? Puede tener un bug, un error en tiempo de ejecución. ¿Qué ibas a preguntar? No era preguntar, Sí. Quería comentar nomás, pero en realidad ya dijiste, digo, en el sentido de que era, o sea, arreglando, o sea, los errores, O sea, arreglando los errores de sintaxis, lo que garantizamos es que pasa la etapa de compilación. Pero eso no me da garantías de que se ejecute correctamente. Ahí luego van a aparecer otros conceptos que van a ver a lo largo de la carrera, la noción de testing, ¿tá? La noción de verificación formal de programas. ¿Sí? Hay diferentes mecanismos para tratar de determinar si en tiempo de ejecución el programa hace lo que se espera que haga. ¿Está bien? Pero el compilador va a ser, por un lado, nuestro primer aliado y por otro lado, el primero que nos va a dar un montón de dolores de cabeza. Uno a veces tiene que leer bien los errores de compilación que te da, ¿tá? Y tratar de entender, bueno, ¿qué te está diciendo? ¿En qué línea saltó el error? Tratar de entender la causa por la cual ocurrió ese error de sintaxis. con el F8, o sea, digo, con sentido con el V o no. Es que no me acuerdo si en Free Pascal la opción es F8. ¿Tá? Nosotros después les vamos a subir un manualcito que explica cómo se compila en Free Pascal. ¿Sí? Pero cada editor, cada entorno tendrá sus propias opciones para, bueno, compilar, ejecutar, etc. ¿Está bien? Pero quedémonos con esa idea. El compilador toma el texto de mi programa, ¿sí? Realiza todos los chequeos de sintaxis y si no hubo problema con la sintaxis, hace una magia interna que termina produciendo un programa ejecutable. ¿Ok? ¿Hasta acá? Bien, después. Y este es un momento muy emocionante. Nuestro primer programa completo en Pascal. Este programa es chiquito, pero es muy representativo, porque contiene muchas de las cuestiones de sintaxis que deben respetar los programas que escribamos en Pascal. ¿Ah? Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir desmenuzándolo. Primero que nada, el programa empieza con una primera línea que dice program y a continuación triángulo y un punto y coma. ¿Qué les parece a ustedes que significa esa primera línea? El nombre del programa. El programa tiene un nombre. La palabra program es lo que se llama una palabra reservada. Vamos a ver que en Pascal, y de hecho pasa en todos los lenguajes de programación, hay ciertas palabras especiales que tienen un uso preestablecido y que se denominan palabras reservadas. ¿Tá? Bueno, no sé si ir prendiendo, vamos a aprender un poquito capaz. Ahí va. Igual ahora cualquier cosa apagamos de vuelta. ¿Ah? O sea que en un programa vamos a tener palabras reservadas. Palabras que tienen un propósito preestablecido. La palabra program se utiliza para indicar cuál va a ser el nombre del programa. A continuación, triángulo, ¿sí?, es el nombre concreto que le estamos dando a este programa. Triángulo no es una palabra reservada.
triángulo es un nombre que nosotros inventamos para el programa. Nosotros vamos a ver que al programa le damos un nombre, vamos a ver que a cada variable también le vamos a dar un nombre. Más adelante, cuando veamos procedimientos y funciones, los procedimientos y funciones también les vamos a dar un nombre. Esos nombres que utilizamos se van a llamar identificadores. O sea que en la primera línea tenemos una palabra reservada y un identificador. ¿Ah? ¿Se entendió la primera línea? ¿Sí? Bien. Apago otro poquito. ¿Identificador es lo mismo que atributo? No, atributo es otra cosa y es una terminología que viene del mundo orientado a objetos. Que eso falta todavía. ¿Ah? Var es otra palabra reservada. ¿Cuál les parece que será su propósito? Declarar variables. Yo utilizo la palabra var para decir cuáles van a ser las variables que va a tener mi programa. ¿Ah? Este programa va a manejar 3 variables. La variable altura, la variable base y la variable área. Son 3 espacios de memoria. ¿Ah? Y los nombres de las variables son a su vez identificadores. Sí. ¿Una variable puede tener como nombre el nombre del programa en el triángulo? No, la variable no se puede llamar igual que el nombre del programa. Hay que usar identificadores diferentes. ¿Ah? Por regla general, siempre conviene que todo identificador sea único. Así no hay riesgo de equivocarse. Más adelante, cuando veamos la parte de alcance, vamos a ver que en ciertos lugares diferentes de un programa, tú podés repetir el mismo identificador sin que eso ocasione problemas. Pero eso viene después. ¿Ah? Bien, entonces aparece en escena el concepto de variable, que medio lo estuvimos charlando en la clase pasada. Las variables se declaran a continuación de la palabra reservada var, 2 puntos, real, punto y coma. ¿Qué será eso? El tipo de datos de esas 3 variables. En este programa tenemos 3 espacios de memoria de tipo real. ¿Qué significa eso? Que cada una de esas 3 va a almacenar un número real. Vamos a ver después que hay diferentes tipos de datos en un programa. ¿Ah? O sea que tenemos variables y apareció también la noción de tipo de datos. Que en este ejemplo, el único tipo de datos que está presente es el tipo de datos real. La declaración de las variables lo que está haciendo es indicarle al programa que se van a usar esos 3 espacios de memoria para almacenar algo del tipo correspondiente a la variable, que en este caso es real. La declaración de las variables no asigna todavía ningún valor. ¿Ah? Eso viene después. ¿Hasta acá? Luego aparece una palabra reservada más, la palabra begin. ¿Ah? Begin marca el comienzo de la parte del programa donde yo voy a escribir las diferentes instrucciones, las diferentes órdenes que la máquina va a tener que ejecutar. ¿Ah? Empiezo con begin y abajo del todo termina con end y un punto. Todo lo que está entre el begin y el end es una secuencia de instrucciones que pueden ser de diferente tipo. ¿Ah? O sea que aparece también la noción de instrucción. Nuestro programa tiene instrucciones. ¿Ah? ¿Hasta acá? Los espacios que hay en begin, viste que fue como carpeta. Bien, yo podría en el renglón siguiente a begin ya poner la primera instrucción, o puedo dar un enter y dejar toda una línea en blanco, no es relevante. Vos podés entre diferentes instrucciones poner todos los espacios en blanco que quieras. El delimitador de instrucciones va a ser esto, el punto y coma. El punto y coma es el separador de instrucciones. Se pone begin, una instrucción, punto y coma,
otra instrucción, punto y coma, otra instrucción, y así hasta terminar con end. La función del punto y coma es separar instrucciones dentro del bloque begin end. Pero el anteúltimo no es que URL, o sea, área, puede ir coma, punto y coma o no. Este no se suele poner porque luego de esto no hay ninguna instrucción. Lo que hay es un end que te marca el fin del programa. ¿Tá? El punto y coma, su función es separar dos instrucciones. Después de la última instrucción, no tiene, digamos, no, te va a compilar igual, pero no te aporta nada poner este punto y coma porque ya el propio end te indica que ahí terminó el programa. El concepto que ustedes se tienen que quedar es que el punto y coma es un separador de instrucciones. Sí. En punto. La sintaxis de Pascal es que se pone un punto luego del end. Del programa principal. Después van a venir los procedimientos y funciones que también tienen begin end y ahí no hay. Pero por ahora termina con punto. ¿Ah? Sí. Cuando te decían de los espacios y demás, que Sí. toman en cuenta, conviene de todos modos hacerlo medianamente prolijo. Exactamente. Yo podría usar un mismo renglón para poner todas las instrucciones separando con punto y coma. Pero eso no es legible. Eso compila pero no es claro. A la hora de hacer las entregas, ese tipo de detalles no van a mirar. Ayuda, pero no es determinante. ¿Ah? Bueno, ahora vienen los comentarios. Este texto que está entre llaves es lo que se conoce como un comentario. En este programa aparecen comentarios. Los comentarios corresponden a texto que nosotros incluimos como parte del programa simplemente como aclaración, como comentario, como un autorrecordatorio, pero son ignorados por el compilador. ¿Tá? O sea que el compilador no toma en cuenta lo que yo pongo entre llaves. ¿Tá? El comentario va más dirigido al propio programador que a la máquina. ¿Puedo utilizar paréntesis curvo y asterisco también? Se pueden poner con llaves o también se pueden poner de esta manera. Un paréntesis asterisco para abrir y un asterisco paréntesis para cerrar. Cualquiera de las dos son equivalentes. ¿Tá? Sobre los comentarios no hay una regla universal. No está bueno no poner ninguno, tampoco está bueno que esté demasiado cargado de comentarios. ¿Tá? Hay que usarlos en su justa medida y con la práctica uno va aprendiendo a dosificar los comentarios. Pero lo importante es que los comentarios no son instrucciones, ¿tá? Sino que no hay señal. Ahí va. Sino que representan texto que se pone con fines aclaratorios, si se quiere. ¿Ah? Bien. Luego viene esta instrucción, que la vamos a ver más en detalle en la clase que viene, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que creen que hace? Lee lo que el usuario ingresó ¿por dónde? Por el teclado. Y desecha todo lo demás, o sea, siguiente o sea, porque le da un enter. Sí, eso del enter no nos importa mucho hoy, lo vamos a ver después. Lo que nos importa es que el usuario, por el teclado, va a ingresar dos números reales. Y esos dos números reales van a quedar almacenados respectivamente en la variable altura y en la variable base. Si yo pongo este programa a ejecutar, me va a aparecer lo que vamos a llamar la consola, ¿tá? Y va a quedar ahí el cursor titilando, ¿sí? Entonces yo voy a escribir un número, un espacio, otro número y voy a dar Enter. En el momento en que yo doy el Enter, se va a ejecutar esta instrucción. Va a tomar el primer número y lo va a almacenar en la variable altura, va a tomar el segundo número y lo va a almacenar en la variable base. ¿Queda claro lo que hace la instrucción readline? Vamos a ver más adelante que readline es en realidad un procedimiento, pero por ahora vamos a llamarlo instrucción.
¿Ah? Una cosa que vamos a suponer durante todo este curso es lo siguiente. Si yo le pido al usuario que ingrese un número real, voy a suponer que me va a ingresar un número real. Si yo le pido al usuario que me ingrese una cadena de texto, voy a suponer que me va a ingresar una cadena de texto. Si yo le pido que me ingrese un número entero, voy a suponer que me va a ingresar un número entero. Durante esta materia no nos vamos a preocupar por esos controles. ¿Tá? Vamos a suponer que lo que el usuario ingresa es del tipo de datos correcto. ¿Tá? Más adelante en la carrera van a tener para entretenerse con unas cuestiones que se llaman parsing, parseo. No nos preocupa en programación 1. Lo que importa acá es que tras ejecutarse esta línea, las dos variables, altura y base, van a quedar cargadas cada una con un número real. ¿Se entendió eso? Punto y coma indica que acaba de ocurrir una instrucción y ahora viene otra instrucción. ¿Tá? En el medio hay un comentario, pero ¿qué hace el compilador con el comentario? Ignora, lo pasa por alto. ¿Tá? Me interesa la siguiente instrucción y a esta instrucción nosotros la nombramos la clase pasada. Es una instrucción muy especial. ¿Qué instrucción es? La asignación. La asignación es una instrucción muy especial cuyo propósito es ¿cuál? Asignarle un valor ¿a quién? A una variable. Se lee y se ejecuta de derecha a izquierda. Este símbolo, 2 puntos igual, se llama ¿cómo? Operador de asignación. Del lado izquierdo, ¿qué se coloca? La variable destino, la variable en la cual se va a almacenar un valor. ¿Tá? Y lo que tenemos del lado derecho es una ¿qué? ¿Una qué es esto? Empieza con E. Una expresión. O sea que aparece también la noción de expresión. Del lado derecho del operador de asignación tenemos una expresión. Una expresión es una combinación de operadores y operandos que expresan cómo se calcula un valor. ¿Tá? En este caso puntual es una expresión aritmética porque la variable destino ¿de qué tipo es? Es de tipo real. Entonces tiene sentido, y además es necesario para que compile, que la expresión que está del lado derecho, ¿verdad?, produzca un resultado cuyo tipo se pueda almacenar en una variable de tipo real. Y eso la compilación lo detecta. ¿Tá? Lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consultita? Sí. Cuando compilás, siempre tenés que volver a compilar de vuelta porque te pide información. No entendí, En perdón. el programa de Pascal, cuando vos, por ejemplo, compilás este programa, Sí. ahí como que no te tiene ninguna salida, tenés que volver a compilarlo para que te tire la salida. No. Hay dos momentos diferentes. Uno es la compilación y otro es la ejecución. Perdón, tenés que ejecutar. Ahí va. Tú primero lo compilás. Si tiene algún error de sintaxis, te va a avisar y no va a producir el ejecutable. No te lo compiles y te lo ejecutas al mismo tiempo. No. Si pasó la compilación, tú luego lo podés ejecutar. Hay algunos entornos, hay algunos compiladores, hay algunos editores que te ponen una opción que te hace las dos cosas una a continuación de la otra. Pero eso ya depende del entorno que utilices para compilar y ejecutar. ¿Ah? Vamos a mirar lo que está del lado derecho. Base, ¿y este asterisco qué es? Por multiplicación, base por altura, y esto es dividido 2. Esto es una expresión aritmética. Lo que va a hacer es tomar el valor que se almacenó en base, que fue leído por teclado, tomar el valor que se almacenó en altura, que también fue leído por teclado, va a hacer esta operación aritmética y el resultado de esto va a ser un número ¿cómo? Que va a ser almacenado en la variable área. ¿Ah? ¿Se entendió cómo funciona la asignación? Del lado izquierdo de la asignación siempre va una y del lado derecho ¿qué va? Una expresión. Sí. Se lee de derecha a izquierda porque primero tomo la expresión
evalúo esta expresión y el resultado es almacenado en la variable del lado izquierdo. O sea, se ejecuta de derecha a izquierda. ¿Está bien? ¿Todos entendieron esta línea? ¿Sí? Bueno, y lo que tenemos después es otro comentario que el compilador lo ignora. Y por último tenemos una última instrucción que no necesita llevar punto y coma después porque viene ¿qué? El end. ¿Tá? Acuérdense que el punto y coma es un separador de instrucciones. ¿Sí? WriteLine lo que hace es toma el valor que está en la variable área y lo muestra en la pantalla. ¿Ah? Vamos a ver después que además de mostrarlo ya da un enter y deja el cursor pronto en la próxima línea. ¿Sí? Entonces, acá tenemos muy en chiquito un ejemplo de lo que hace todo programa. Tiene una parte de entrada, tiene una parte de procesamiento de los datos de entrada y tiene una parte de salida. ¿Ah? Los primeros programas que vamos a escribir van a seguir un esquema similar a este. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, recapitulando un poco. En este programa vimos que hay palabras reservadas. Por ejemplo, ¿cuáles? Program, var, begin, end. Sí. No, la pregunta es, si tengo 5 triángulos para rectangular, ¿tengo que hacer correr 5 veces el programa? Con lo que sabemos hasta ahora, tendrías que o bien hacer correr 5 veces el programa, o bien manejar 5 variables para cada una de las cosas. Más adelante, cuando veamos procedimientos y funciones, te vas a poder definir un procedimiento o una función según lo que quieras hacer que te calcule y lo vas a poder llamar varias veces. Pero eso luego, vamos de a poco, de a poco. ¿Ah? Bien, los identificadores, ¿qué cosas eran? Los nombres que nosotros le damos a cosas como ¿qué? Como el programa o como las variables. ¿Ah? Las variables, dijimos, son ¿qué cosa? Espacios de memoria que permiten almacenar ¿cuántos valores? Y toda variable tiene un ¿qué? Un tipo de datos. ¿Tá? Vamos a ver que cada variable, cuando yo la declaro, tengo que decir cuál es su tipo de datos. Y eso va a significar que en ella solo puedo almacenar un valor que sea de ese tipo. Sí. Los tipos de datos como real son tipos de datos que ya vienen predefinidos por el lenguaje. En los hechos no serían palabras reservadas, pero en la práctica podés tomarlos como si lo fueran, porque tú no te puedes declarar una variable llamada real. ¿Ah? Porque ya ese nombre está utilizado para un tipo de datos predefinido. No es exactamente una palabra reservada. ¿Tá? Pero en la práctica lo podés considerar como si lo fuera. ¿Está bien? Los nombres de los tipos de datos en realidad son identificadores, o sea que técnicamente real es un identificador, solo que es un identificador que ya viene con Pascal. ¿Ah? Bueno, a ver si... Ahí va. Bien, después vimos que habían diferentes tipos de instrucciones, ¿tá? Y una instrucción en particular, ¿cuál era? Readline para leer por teclado, write para mostrar por pantalla y la asignación para asignar un valor a una variable. ¿Podemos poner comentarios? ¿Es obligatorio poner comentarios? No. Si los pongo, ¿qué hace el compilador con ellos? Los ignora. ¿Tá? Y del lado derecho de una asignación colocamos una expresión. Que la expresión expresa la manera de calcular un ¿qué? No. De calcular una variable, no, de calcular un valor. Y ese valor yo lo tengo que asignar a una variable y ¿qué tiene que pasar con su tipo? Tienen que ser del mismo tipo. ¿Ah? ¿Bien? O sea que en este programita ya hemos visto varios conceptos fundamentales importantes. Bueno, apago un poquito. Ahí va. Estas diapositivas las voy a pasar un poco rápido, ¿tá? Porque la noción es bastante sencilla, perdón. Este diagramita lo que muestra es
las reglas que yo debo seguir a la hora de construir un identificador. Vamos a traducir esto al español. Todo identificador debe empezar con una letra del abecedario, que puede ser mayúscula o minúscula. Y a continuación le puedo poner muchos ¿qué? Letras o dígitos. ¿Tá? Por ejemplo, la variable base empieza con la letra B y después es como que hace este viaje. Pasa por la A, por la S, por la E y termina con una letra. Todo identificador debe empezar con una letra y luego puede estar seguido por letras o dígitos. Por ejemplo, ¿qué símbolo no puedo usar para un identificador? Un asterisco no lo puedo usar. Una arroba no lo puedo usar. Un pesos tampoco. Un espacio en blanco tampoco. Todo identificador que yo utilice, no importa si es el nombre del programa o si es el nombre de una variable, debe seguir esta regla. ¿Se entendió? Después, lo que tenemos es lo mismo dicho de otra manera. ¿Tá? El identificador empieza con una letra y a continuación eso que está entre llaves significa puede tener cualquier cantidad de letras o dígitos. ¿Sí? Que es lo mismo que está dicho abajo en español, en lenguaje natural. ¿Queda claro las reglas que tiene que cumplir un identificador? ¿Sí? Bueno, las variables se declaran a continuación de la palabra reservada var. Yo pongo una declaración de variable, un punto y coma, otra declaración de variable, un punto y coma, tantas declaraciones de variables como yo quiera, todas ellas terminadas con punto y coma. ¿Sí? Ahora bien, cada declaración de variable a su vez va a tener esta forma. Voy a poner un identificador que va a ser ¿qué cosa de la variable? El nombre. Y luego con coma yo puedo declarar tantas variables como yo quiera y después los dos puntos indican que luego viene ¿qué? El tipo de la variable. Nuestro programa decía var, ¿tá? Y después decía base, coma, altura, dos puntos real. Es decir, que base y altura eran dos variables de tipo real. Exacto. Vos podés declarar varias variables del mismo tipo en una misma declaración. Punto y coma, y luego viene otra declaración donde nuevamente podrás declarar varias variables, por ejemplo, de tipo integer, que es el tipo de los enteros. ¿Está bien? Todas van a continuación de la palabra reservada var. ¿Ah? Bien. Y después el cuerpo del programa, lo que dijimos, empieza con la palabra begin, no le den pelota a esas comillas, ¿ah? Termina con la palabra end, un punto, y entre el begin y el end, ¿qué ponemos? Una instrucción, y después podemos poner tantas instrucciones como nosotros queramos. Punto y coma y una nueva instrucción. Punto y coma y una nueva instrucción. Punto y coma y una nueva instrucción, y después de la última instrucción, ¿qué va? El end. Y hay diferentes tipos de instrucciones. Nosotros ya vimos tres. ¿Cuáles? Readline para leer. ¿Qué más? Writeline para mostrar y la asignación. ¿Sí? No importa qué tipo de instrucciones, se separan con punto y coma. ¿Tá? Y acá aclara que el punto y coma es un separador, ¿sí? Y no un finalizador de instrucciones. Por eso es que la última no le ponemos punto y coma. Si se lo ponemos, igual el compilador te lo va a aceptar, pero no aporta nada. ¿Tá? Y acá tenemos las reglas fundamentales de sintaxis de un programa en Pascal. ¿Ok? Bueno, ahí están los tres tipos de instrucciones que habíamos visto: la lectura, la asignación y la salida. Y después tenemos acá la sintaxis genérica de la asignación. ¿Tá? Me voy a detener acá y vamos a hacer un poquito de práctico. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Ese es el que está publicado bajo esta semana. El de semana 1 creo que es. ¿Ah? Bueno, ¿hasta acá? ¿Más preguntas? Bueno, les voy a dar 10 minutitos más o menos,
5, 10. A ver si esto lo podemos agrandar un poco. Bueno, le voy a tener que dejar chico porque... Bueno. Yo les recomiendo que siempre traten de venir a clase con el práctico, ya sea impreso o bajado en el celular o en la notebook o lo que sea. ¿Tá? Tómense un ratito, unos minutos para pensar los ejercicios 1 y 2. El ejercicio 1 trabaja sobre identificadores, palabras reservadas y esas cuestiones. ¿Tá? Ustedes tienen que determinar cuáles de los identificadores son válidos. ¿Sí? La idea es que vayan mirando identificador por identificador y razonen a ver si está bien construido, no está bien construido, etc. ¿Tá? Similar pasa con la parte B y la parte C. La parte C habla de unas cosas que son las constantes, ¿tá? Que las constantes aparecen en el libro, ¿sí? Que lo que permiten es definir valores que quedan fijos, ¿tá? O sea, no son variables. Tú a una constante le das un valor y le asocias un nombre y luego te podés referir a ella utilizando ese nombre. ¿Tá? Bien, y después el ejercicio 2 juega un poquito con declaraciones de variables, ¿sí? Y constantes de tipo entero. Bueno, a ver, vamos a mirar un poquitito el ejercicio 1, parte A. Determinar cuáles de los siguientes identificadores son válidos. O sea, cuáles de ellos cumplen con la regla de sintaxis de los identificadores. ¿Ah? ¿Qué pasa con promedio? Cumple, ¿por qué? Arranca con una letra y luego es una secuencia de letras. Y además no es una palabra reservada, o sea que promedio debería andar bien. ¿Qué pasa con A1, 2, 3, 4? También cumple con la misma regla. Empieza con letra y después son todos dígitos, pero eso lo admite. Capaz que no es el identificador más lindo, pero cumple con las reglas de sintaxis de los identificadores. Así que ese vamos a tildarlo también. ¿Qué pasa con 1, 2, 3, 4A? ¿Por qué no cumple? Porque no empieza con letra. Listo. Ya me alcanza para saber que ese identificador, el compilador, no me lo va a dejar pasar. ¿Qué pasa con can con un espacio en el medio? No puede tener espacios en blanco. Así que ese identificador no es válido. ¿Ah? ¿Qué pasa con program? Cumple la regla de los identificadores, pero es palabra reservada, o sea, no es elegible para ser usada. Pesos X y Z. No arranca con letra, no cumple con las reglas de los identificadores. A asterisco B. El asterisco, ¿qué pasa? No es una letra ni un dígito, listo, no cumple con la regla. Jorge, ese lo vamos a tildar. Es una secuencia de letras. Esta cosa rara que está acá tiene doble problema. En realidad ya con mirar el comienzo me alcanza para saber que no sirve. ¿Por qué? Porque no empieza con letra. Pero si igual, por curiosidad, quiero seguir mirando con qué me encuentro en el medio. Con guiones que no son caracteres válidos para un identificador. 4 espacio X2. ¿Hay problema con la X? No, porque la X, ¿qué pasa? Es una letra. Ojo que la multiplicación en Pascal, ¿cómo es? El asterisco. ¿El problema acá cuál es? El espacio en blanco, y en realidad el principal problema es que no arranca con letra. Ya con eso me alcanza. Y además tiene el problema del espacio en blanco. ¿Ah? Bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, vamos a echar un poquitito el 2. Acá tenemos unas cuantas declaraciones de variables. Esto lo voy a achicar. Determine cuáles de las siguientes declaraciones de variables son válidas.
¿Ah? var num1, num2, dos puntos real, punto y coma. ¿Qué pasa con esta? Impecable. Cumple a la perfección la sintaxis de declaración de variables. ¿Cuántas variables estamos declarando? Dos. ¿Esas variables cumplen con las reglas de identificadores? ¿Y las dos variables de qué tipo son? Real. O sea que no habría problema. Esa declaración de variables debería ser válida. La de la derecha, var num1, punto y coma, num2, dos puntos integer. No corresponde. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro varias variables del mismo tipo, las tengo que separar ¿con qué? Con coma, no con punto y coma. O agregando un tipo de datos. Ahí serían dos declaraciones diferentes. ¿Ah? Pero así como está, acá ¿qué tendría que haber? Así que no marcha. Un bar de punto y coma. Por eso, serían dos declaraciones diferentes. ¿Ah? Pero así como está, claramente no anda. ¿Qué pasa acá? Hay dos tipos de datos para las mismas variables. Toda variable tiene ¿cuántos tipos de datos? Uno solo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que la variable cuenta sea de tipo integer y real a la vez. Toda variable tiene un solo tipo de datos, nunca puede tener dos. ¿Ah? O sea que acá el problema es que estoy queriendo darle más de un tipo de datos a las mismas variables. ¿Ah? Bien. Var y de estudiante, coma, num segu social, dos puntos integer. Al final esperemos que haya un punto y coma, pues no lo podemos ver. Ahí está. ¿Esta es válida? Entonces vamos a tildarla. Si me deja tildar, me dejo tildar. ¿Qué pasa con esta? Var num1, num2, dos puntos real. Entre la palabra reservada y el primer identificador no hay espacio en blanco. ¿Tá? Pascal no va a poder esto ni asociarlo con la palabra reservada ni con el primer identificador. Así que este no corre. Y el último, var num1, espacio num2, dos puntos integer. Tampoco la mayúscula. Primero, ¿var en minúsculas da problemas? No. Pascal es un lenguaje que decimos que no es case sensitive. Te admite las palabras reservadas tanto en minúsculas como en mayúsculas. ¿Tá? ¿Y qué espacio en blanco les preocupaba? Este espacio en blanco no afecta. Acuérdense que vos entre una coma y un identificador podés ponerle espacios en blanco que no hay problema. Estamos declarando dos variables de tipo integer. Esa declaración tendría que andar bien. ¿Tá? Así que vamos a colocar acá. Verificamos y efectivamente quedó bien. ¿Ah? ¿Más o menos le van agarrando la mano? Bueno, les quedan todos los demás ejercicios de este tipo para hacer a ustedes. Vuelvo a repetir lo que dije en la clase pasada y que repito ahora. Hay que hacer mucho práctico. Bueno, y vamos a hablar ahora de asignación. ¿Ah? En realidad ya dijimos lo que es, pero bueno, está acá. Es una instrucción que permite modificar el contenido de una variable. Observen que dice modificar. Esa frase, ¿qué presupone de la variable? Que antes ya tenía un valor. Ahora, ¿qué pasa si es la primera vez que le estamos asignando un valor? ¿Por qué dice modificar? ¿Alguien sabe? Por defecto, Pascal, y lo hacen muchos lenguajes de programación, cuando tú declaras una variable, le pone un valor indefinido. Algún lenguaje te pondrá 0, algún lenguaje te pondrá un valor generado al azar, algún lenguaje te pondrá lo que en términos coloquiales se llama basura. ¿Dónde viven las variables, dijimos? En la memoria. La memoria de una máquina nunca está vacía. Una memoria, vos tenés algo. Vos cuando declarás una variable, le estás diciendo al lenguaje, reservame este espacio. Y bueno, en ese espacio capaz que había algo. Ese algo es el valor inicial que toma esa variable, que no podemos saber de antemano si va a ser 0, si va a ser un número positivo, no sabemos qué va a ser.
Decimos que tiene un valor indefinido. Que una variable tenga un valor indefinido quiere decir que aún no se le dio un valor inicial válido. ¿Tá? A la acción de darle un primer valor a la variable que sea válido, le vamos a decir que es inicializar la variable. ¿Tá? Inicializar es una castellanización fea. Es una palabra que en realidad no existe. Pero en la práctica la usamos para decir el momento en el cual se le asigna a la variable el primer valor válido. ¿Ah? Entonces, si es la primera vez, lo que está modificando es la basura que tenía la variable por el primer valor que vos le das. Por eso es que dice modificar un valor. ¿Ah? Y funciona de derecha a izquierda. ¿Sí? Acá va una expresión. ¿Ah? Esa expresión tendrá valores y operadores. Se evalúa esa expresión y el resultado de esa expresión es almacenado en la variable cuyo identificador se pone al lado izquierdo, que es como ya vimos que funciona la asignación. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? En los trabajos se espera que nosotros inicialicemos todas las variables introducidas. En los trabajos se espera que toda variable en todo momento tenga un valor válido. ¿Ah? Ya sea porque le asignaste a mano un valor inicial, si es lo que corresponde, o porque se lo pediste al usuario por teclado. Son dos maneras válidas de otorgarle un valor inicial a la variable. Lo importante es no trabajar nunca con basura, es decir, con valores indefinidos. ¿Tá? De hecho, cuando empiecen a ser prácticos y empiecen a probar en máquina, les van a dar muchos dolores de cabeza las variables que quedaron sin inicializar. ¿Se entendió la asignación? ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar con el tipo de datos de la expresión y el tipo de datos del identificador? Tienen que ser iguales, o por lo menos compatibles, que después vamos a ver que son compatibles. Pero por ahora quedémonos con la idea de iguales. ¿Bien la asignación? ¿Sí? Seguimos un poquito más. Bueno, ahora vienen los tipos de datos. ¿Tá? Que el título, está ahí el concepto de tipo. ¿Tá? Yo no sé, el que hizo esto, para mí que quiso hacer una broma de muy mal gusto. Porque la verdad es como muy llamativo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay valor, como dice el dicho. Los tipos de datos permiten indicar la característica de los valores manipulados de un programa. Un tipo de datos te representa una familia de valores que tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, los números reales tienen todos en común el hecho de que son reales. ¿Tá? El hecho de que pueden tener una coma y pueden tener algo después de la coma. ¿Sí? Ahora bien, los enteros son otro tipo de datos que tienen en común el hecho justamente de que son enteros. O sea, representan valores que no tienen parte fraccionaria. Son enteros. Los enteros que conocemos de toda la vida. ¿Ah? Toda variable o constante tiene asociado un tipo, uno solo. Ya vimos que una variable no puede tener dos tipos de datos diferentes y una constante tampoco puede tener dos tipos de datos diferentes. Esto ocurre también con los operadores, las funciones estándar y las definidas por el usuario, y de funciones vamos a hablar más adelante. ¿Tá? La cuestión es que un valor solito tiene un tipo de datos asociado, una variable tiene un tipo de datos asociado, una expresión que involucra diferentes operandos tiene que tener un operador o varios operadores que sean adecuados para esos valores que están operando. ¿Tá? Los valores tienen tipos de datos, las variables tienen tipos de datos, las asignaciones tienen tipos de datos, y cada uno de ellos tiene ¿cuántos tipos de datos? Uno solo. ¿Ah? Poseer tipos permite detectar ciertos errores de construcción del código. El chequeo de tipos, y en Pascal se hace en la compilación. Hay otros lenguajes que no necesariamente en la compilación te dan error de tipos. Por suerte Pascal sí, y eso está muy bueno. ¿Por qué? Antes de ejecutar, si tiene algún problema la expresión, ya te lo dice el compilador.
Entonces, por lo menos, si el programa pasó la compilación, sabés que las expresiones por lo menos son del tipo correcto. Capaz que después el valor que te dio es fruta, no importa, pero por lo menos es del tipo correcto. ¿Está? Fruta, como fruta. Bien. Miremos acá estas dos expresiones. Esta expresión es una expresión que tiene tipo correcto y de hecho es integer. ¿Integer qué era? Entero. ¿Está? ¿Por qué? Los dos operandos, ¿de qué tipo son? De tipo entero. ¿Y se le aplica un operador que es compatible para los enteros? Perfecto. Esta expresión tiene tipo y compila. Ahora, ¿qué pasa con esta otra expresión? ¿Por qué tiene error de tipo? Porque el operador más no se puede aplicar a esto. ¿Qué es esto? Esto es un char, un carácter que es otro tipo de datos. Y la suma no está definida para caracteres. ¿Ah? Entonces, vos cuando construís una expresión te tenés que asegurar que los operandos que utiliza y los operadores sean compatibles. ¿Se va entendiendo la noción de tipo de datos? Bien. Después, vamos a ver que existen dos clasificaciones posibles para los tipos de datos. Por un lado están los tipos de datos elementales, que son los primeros que vamos a ver y que medio algunos ya estuvimos diciendo, que eran cuáles. Los reales son un tipo de datos elemental, los enteros, los caracteres, después vamos a ver que están los booleanos también. Esos se les llaman tipos de datos elementales. Cada valor es simple e indivisible. O sea, es un valor chiquito, ¿sí?, que no se puede descomponer en nada más. Vamos a ver más adelante que también existen los tipos de datos estructurados, donde cada valor está compuesto por varios valores. Por ejemplo, más adelante en el curso vamos a ver una cosa que son los récords. Un récord es como un gran registro que tiene muchos espacios y en cada espacio a su vez podés guardar un valor. Una variable de ese tipo vamos a decir que es de tipo estructurado, porque todo el objeto a su vez está compuesto de otros valores más chiquitos. Pero por ahora nos vamos a manejar con los tipos de datos elementales. ¿Ah? Otra clasificación posible está entre los que ya vienen con el lenguaje y los que nos podemos inventar nosotros. Más adelante en el curso vamos a ver que nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. ¿Ah? Entonces, los tipos de datos estándar o predefinidos son los que ya vienen con el lenguaje de programación. Por ejemplo, los 4 tipos elementales que nombramos son tipos predefinidos de Pascal, porque ya vienen con el lenguaje. No voy y los invento yo. ¿Ah? Yo me voy a poder inventar, ¿sí?, mis propios tipos de datos. ¿Ah? Pero eso viene después. Lo que nos importa por ahora es esto. Tenemos estos 4 tipos de datos que son tipos de datos elementales y que ya vienen predefinidos con Pascal. ¿Ah? Y durante varias semanas nos va a alcanzar con estos 4. Los números enteros, el tipo integer, los números reales, el tipo real. Me salteo el tercero. Y los caracteres, el conjunto de los caracteres que está formado por letras, dígitos y símbolos, se agrupan bajo el tipo de datos char. Y cuando se escriben entre comillitas simples. ¿Cómo? Vos en una variable de tipo char vas a poder guardar un valor de tipo char. Una letra, un dígito, un símbolo. Y siempre entre comillas simples. Y después está este conjunto muy especial que es el tipo boolean, que representa los valores lógicos. El true y el false, el verdadero y el falso. ¿Ah? Las variables de tipo boolean no son enteros, no son reales y tampoco son caracteres. ¿Qué son? Booleanos. Es un nuevo tipo de datos que tiene ¿cuántos valores posibles? 2, true y false. ¿Ah? El tipo boolean nos va a servir más adelante, entre otras cosas, para evaluar lo que van a ser condiciones. ¿Ah? Sí, por ahora nos manejamos con esos 4 tipos de datos básicos.
Bien. Vamos a ver rapidito algunos ejemplos de valores de los diferentes tipos. Tipo integer, que está ahí arriba, ¿tá? Representa los números enteros con o sin signo. El 32 negativo, el 0, el 123 positivo y el 77, que aunque no le ponga más, también lo toma como positivo. Tenemos allí 4 valores de tipo integer. ¿Tá? En el maravilloso mundo de la matemática, ¿cuántos enteros existen? Infinitos. Lamentablemente, la capacidad de memoria de una máquina común y corriente es ¿cómo? Acotada, finita. O sea que infinitos enteros no podemos representar. Hay un máximo posible. En Pascal, el valor máximo que yo puedo representar se llama maxint. Maxint es una constante predefinida, ¿tá? Que tiene un determinado valor. El valor concreto depende de qué compilador para Pascal estemos usando. Por ejemplo, el compilador Pepe de Pascal te puede decir que maxint es 32.000 y pico. Ahora, el compilador Toto de Pascal te puede decir que maxint es 64.000 y pico. No importa, vos en el compilador que estés, maxint va a tener un determinado valor y tú vas a poder representar enteros hasta como mucho ese valor. ¿Tá? Que en la práctica no me importa tanto saber cuál es. Lo que me importa es saber que hay un tope. Enteros mayores de maxint no se pueden representar. Pero si queremos esperar un número, o sea, X, o sea, que es demasiado grande, o sea... Y lamentablemente con el tipo integer no lo podemos hacer. O sea, es una restricción del lenguaje de programación. Yo puedo representar enteros solamente hasta maxint. Si quiero representar enteros más grandes, me las tengo que ingeniar. ¿Tá? Una manera de hacerlo, y la cuento por arriba, nosotros en el curso vamos a ver algo que son las listas. Y las listas pueden tener cualquier cantidad de elementos. Entonces tú te podrías definir un tipo estructurado, que es una lista, y poner en cada posición de la lista un dígito, y lo podés hacer tan grande como quieras, y después te podés definir operaciones, y ahí podés representar enteros tan grandes como quieras. O sea que se le puede buscar la vuelta. ¿Tá? Igual para lo que vamos a hacer en programación 1, valores de 0 a maxint nos alcanzan. ¿Ah? Bueno, después, para los enteros, nosotros podemos definir expresiones. ¿Tá? En una expresión pueden haber constantes, variables, operadores y funciones. Las funciones las vamos a ver después. Y acá tenemos los operadores que son aplicables a valores de tipo integer. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación, y acá tenemos un operador que se llama div, que es la división entera. ¿Cuál es la diferencia entre división entera y división real? Esa es la manera de escribirlo, pero a nivel matemático, ¿qué diferencia hay entre división entera y división real? No necesariamente. La división entera te descarta todo lo que está después de la coma porque trabaja con aritmética entera. ¿Tá? Te deja un cociente y te deja un resto. O sea, la noción de número con coma no existe en los enteros. Sí existe en ¿dónde? En los reales. Y mod es el módulo que es ¿qué cosa de la división? El resto de la división. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, prendo un poquito la luz. Vamos a imaginarnos que tenemos una variable num que es de tipo integer. ¿Ah? Y vamos a suponer que a num le asignamos el valor 17. Eso que tenemos allí es una expresión válida de tipo integer. ¿Ah? Tenemos paréntesis. Por lo tanto, resolvemos primero lo que está entre paréntesis.
num div 3. ¿Qué estamos haciendo? División entera entre el valor que está en num, que es 17, y 3. ¿Cuánto da la división entera de 17 entre 3? 5. ¿Está? A ver, hagamos como en la escuela. 17 dividido 3, cociente 5, por 3, 15, me sobran 2. O sea que el resultado de esta expresión es un 5. No es 5, nada, es 5. Cociente. A este 5, que fue el resultado de esta subexpresión, le hacemos el resto de su división entre 2. Y eso da 1, ¿verdad? Si hacemos 5 dividido 2, ¿qué cociente nos da? 2 por 2, 4 y resto 1. O sea que el resultado de todo esto es 1. Todo eso es una expresión de tipo integer. ¿Quedó claro? Div y mod son operadores válidos que pueden participar de expresiones de tipo integer. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Números reales. El tipo de datos real que está ahí arriba, contra los tuboluces. Con los reales pasa lo mismo que con los enteros. No se pueden representar con exactitud. ¿Alguien me sabe decir qué es un número irracional? Se puede expresar mediante una función. Mediante más que una función. Mediante el cociente de dos enteros. Podemos ponerlo negativo también. Por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional porque no se puede expresar como el cociente de 2 enteros. Pi es otro número irracional por la misma razón. ¿Y cuántas cifras tienen después de la coma? Infinitas. ¿Puedo yo en una memoria finita representar un número con infinitas cifras? No. Vos lo que representás son una aproximación. En los reales no existe la noción de maxint. O sea, dependiendo del compilador que uses, tendrás determinada precisión que te bancará después de la coma. Pero siempre lo que representa son aproximaciones. Por eso es que dice reales entre comillas. ¿Está bien? De hecho, a ver, incluso las viejas y queridas calculadoras, ¿tá? O la calculadora del celular, ¿sí? Por más táctil que sea el teléfono celular, lo que te va a estar representando como resultado de una operación con reales va a ser siempre una aproximación. ¿Sí? Y eso, por más táctil o avanzado tecnológicamente que sea el dispositivo, sigue siendo un problema. ¿Ok? Pero bueno, los números reales dentro de Pascal se pueden representar en notación decimal con un punto. El punto viene a ser la coma, ¿tá? 358,3, 0,23, o en notación exponencial. Esto es 2,3 por 10 a la menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la notación de potencias de 10, de física, etcétera? Bueno, se puede representar en Pascal. Sí. La E puede ir en mayúscula o en minúscula, de hecho arriba está en mayúscula. ¿Ok? O sea que tenemos integer, tenemos real. Y bueno, miren los operadores aritméticos para las expresiones de tipo real. La suma y la resta aparecen de vuelta. Se aplican a integer, pero también se aplican a reales. ¿Ah? La multiplicación también está. Los que no están son estos dos, div y mod. Porque div y mod son operadores de tipo integer. Esto que está acá, esta barrita, es la división entre reales y el resultado es un número real. Dicho en criollo, este sigue después de la coma. ¿Tá? No es lo mismo hacer la división entera, prendo de vuelta, no es lo mismo hacer esta división, 5 div 2, que hacer esta otra división. ¿Se entiende? Acá es división entera, acá es división real. Esta me va a dar 2,5. ¿Ah? ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí?
Bien. Fíjense que acá tenemos lo que se llama sobrecarga de operadores. Perdón, sí. Una pregunta, si pongo 6 dividido 2, da 3,0. Porque es división real, exactamente. Sí. En una variable real, ¿puedo poner 5 dividido 2 y es una pegación? Eso es lo que se llama conversión de tipos, que viene en un ratito. ¿Ah? Y que un poquito, mira, empieza con esto que tenemos acá. Ahí en el tuboluz dice sobrecarga. Sobrecarga significa que los mismos operadores se pueden utilizar tanto para los enteros como para los reales. O sea, el mismo operador es aplicable a tipos de datos diferentes. ¿Ah? El mismo símbolo se usa para denotar operaciones sobre tipos diferentes. Más, menos y por son operadores que se dice que están sobrecargados, porque funcionan tanto para los enteros como para los reales. Sin embargo, div y mod no están sobrecargados. ¿Por qué razón? Solo se usan para valores de tipo integer, no se usan para los reales. ¿Ah? Bien. Y acá es lo que yo les hablaba recién de conversión, que el nombre formal es eso que dice ahí en el tubo luz, coerción. Argumentos, es decir, operandos, que no son del tipo requerido por una función u operador, son convertidos al tipo correcto. Pascal maneja coerción, maneja conversión automática, si se quiere, cuando lo necesita entre enteros y reales. ¿Tá? Por ejemplo, acá, se pueden mezclar operandos de tipo entero y de tipo real, y la conversión, la coerción, como dice por ahí, es automática. Miremos esta expresión. 3 más 2.5. ¿El operando de la izquierda de qué tipo es? Y el de la derecha, de tipo real. Técnicamente tenemos operandos de tipos diferentes. Pascal hace una conversión interna automática. El 3, que es entero, lo convierte real. Entonces, lo que hace Pascal cuando vos le pones esta expresión es internamente te la convierte a esta y te calcula esta. Y el resultado de esta expresión va a ser ¿de qué tipo? Por lo tanto, toda esta expresión es una expresión de tipo real, porque Pascal, de ser necesario, te hace conversión automática de integer a real. Al revés no funciona, no existe. De real a integer no hay conversión, pero de integer a real sí. Eso se apoya un poco en la vieja idea de la matemática tradicional de que todos los enteros a su vez son reales, pero no al revés. ¿Ah? Un poquitito esa idea. ¿Se entendió eso? En estos ejemplos pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? Bien. Y acá, esto, la coerción, a su vez se propaga hacia las asignaciones, como dice el título de vuelta en el tubo luz. Cuando yo tengo esta asignación, nosotros habíamos dicho que en la asignación, ¿qué pasaba con el tipo de la expresión a la derecha y el de la variable a la izquierda? Tenían que ser iguales. Y yo medio por ahí tiré la palabra compatibles después. En realidad no tienen que ser exactamente iguales, sino que el tipo de la derecha se tiene que poder convertir automáticamente al de la izquierda. Vamos a verlo con un ejemplo bien sencillo. Prendo la luz de vuelta. Imagínense, borro esto. ¿Ah? Chau. Buenas noches. Uso un string, por ejemplo, que contenga solo números Chau. guardados en una... De tipo real, exactamente. Imaginemos que tenemos esta declaración. ¿Qué hice en esta declaración? Declaré una variable X que es de tipo real. Imaginemos que más abajo en el programa, dentro del beginner, yo hago esto. Bien sencillita esta asignación. La constante 2, ¿de qué tipo es? De tipo integer. Pero la variable X, ¿de qué tipo es? ¿Formalmente son del mismo tipo? ¿Pero qué hace Pascal con este 2?
lo convierte real y el 2 real es el que me queda guardado en la X. Dicho en criollo, lo que me queda guardado es 2.0 en realidad. O sea, entre comillas, el 2 de los reales. ¿Ah? Y pasa tanto si pones directamente un valor acá como si pones toda una expresión que te dé como resultado un integer. Al momento de hacer la asignación, Pascal te va a aplicar la coerción y el entero te lo va a convertir en real antes de almacenarlo. Ahí y después acá. Al momento de corregir un programa con nosotros. Sí. No, esto es válido. O sea, si la coerción es un mecanismo válido. Digo, salvo algún ejercicio muy puntual que la letra te aclarará, esto es válido. La otra pregunta que tenían por acá. Sí. O sea, la coerción lo que te hace siempre es convertirte de un entero real. Exacto. La coerción te convierte un tipo A en un tipo B. En el caso concreto que nosotros lo estamos viendo es conversión entre integer y real. ¿Ah? Yo lo hago al revés, que sea x sobre el integer. Y le pongo 2 por 5, me sale. Bueno, a ver. Así como está, esto compila bien, ¿verdad? Pero veamos este otro caso. Tengo la variable n de tipo integer y más abajo, adentro del begin n, tengo esto otro. ¿Qué pasa con esta asignación? Esta habíamos dicho que funciona bien, porque hace conversión implícita de entero a real. Ahora miremos acá, la variable n es de tipo integer y el valor que pusimos a la derecha es de tipo, pero Pascal no tiene conversión de real a entero. Así que esta no funca. No compila, el compilador te la va a tirar como un error. No se queda con el 2, ¿no? ¿Cómo? Se queda con el 2, ¿no? No te entendí, perdón. Se queda con el 2, No, hay otros lenguajes que te pueden hacer eso, te pueden hacer un truncamiento. Pascal no. Pascal te hace conversión de entero a real, pero no al revés. ¿Está? Tampoco, porque el problema es de tipos, no es un problema de tiempo de ejecución. Esto, acuérdense que los tipos son chequeados durante la compilación. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, quiero apurarme un poquito más a ver si podemos hacer un poco más de práctico. ¿Ah? En esta última media hora que nos queda, o 20 minutos. Bueno. Y lo último que vamos a charlar es un poco de la precedencia de operadores. Nosotros estuvimos viendo distintas expresiones aritméticas que podían ser expresiones de tipo integer o expresiones de tipo real. ¿Ah? A la hora de evaluar una expresión aritmética, Pascal va a seguir este orden que está acá. Primero, si tengo alguna expresión, alguna subexpresión entre paréntesis, se evalúa primero lo que está entre paréntesis, que fue lo que hicimos en esta. Vieron que yo vine y dije, vamos a hacer primero lo que está en el paréntesis. ¿Ah? Luego, aplicar operaciones de multiplicación y división, que pueden ser el por, la división real, div y mod. Todas estas se consideran operaciones de multiplicación y división, algunas enteras y otras reales. ¿Sí? Y recién después de esto, aplicar las operaciones de suma y resta. Yo cuando iba a la escuela, la maestra me decía una frase. Más y menos separan términos. O sea, más y menos eran más débiles que ¿quiénes? Que la multiplicación y la división. Bueno, esa regla es la misma regla que se aplica en Pascal. Los más débiles se dice que tienen menos precedencia, los más fuertes se dice que tienen más precedencia. Y si tienen la misma precedencia, ¿cómo es la evaluación? De izquierda a derecha, ¿cómo aparece? Por ejemplo, si vos tenés 3 más 2 menos 1, el más y el menos tienen la misma precedencia. Bueno, en esa expresión se hace 3 más 2 y al resultado se le hace menos 1. Sí. Una pregunta. Acá en el caso de por ejemplo, una multiplicación en un div y un mod. Sí. Tienen la misma precedencia. Tienen la misma precedencia. Primero te hará la coerción automática que corresponda, que eso acordate que pasa automático, y después te va a aplicar secuencialmente porque tienen la misma precedencia. Si es que la expresión no tiene un error de tipos.
¿Tá? O sea, primero chequea los tipos. Si algo con los tipos le hace ruido, te va a dar error. Si los tipos no le hacen ruido, entonces como tienen la misma precedencia, te los va a aplicar secuencial. Fue lo que pasó acá, por ejemplo. Acá teníamos div y mod, que eran dos operadores de división, y no había problemas de tipos con esta expresión. Bueno, en el ejercicio 6 me proponen algunas declaraciones de variables y hay algunas instrucciones de asignación. Ustedes tienen que determinar cuáles de esas instrucciones de asignación son válidas aplicando todo lo que vimos de tipos, coerción, etc. ¿Ah? Después, en el ejercicio 7, ¿sí?, me dan una serie de expresiones y ustedes tienen que determinar dos cosas. Primero, de qué tipo son, y segundo, cuál es el valor al cual evalúan esas expresiones. ¿Está bien? Fíjense bien en los operandos que tienen, fíjense bien en los operadores. ¿Ah? Y después, el ejercicio 8 es un poco como el ejercicio 6. Me da una serie de declaraciones de variables, ¿sí?, y me propone una serie de asignaciones. Hay que determinar cuáles son válidas y cuáles no. ¿Ok? Bueno, el teórico lo cortamos acá.